Caía la noche y todo mundo corría a su televisor. Esta rutina se practicó diariamente durante años. Y esta es la historia justamente de estos programas de espectáculos nocturnos, o mejor conocidos como los Late Night Shows. Bienvenidos a Somos Historias. En los años 50, cuando la televisión aún era muy joven, empezaron estos late night shows. El primero fue un hombre llamado Steve Allen. Si ven algunos de sus fragmentos en YouTube, van a ver qué interesante y cómo ha cambiado. Después lo siguió Jack Paar. Jack Paar, mucho más poético, digamos. Pero en 1962 llegó ese hombre que cambiaría el concepto de estos programas nocturnos para el resto de nuestros días, y hasta la fecha todavía se trata de imitar al inigualable señor Johnny Carson, el dueño de las noches durante 3 décadas, y que con su Tonight Show tenía atrapadas las miradas de millones de personas todos los días. Very first appearance on the Tonight Show. He's originally from New York City, and he's same guy who knows about your record. He's worked a lot of small clubs, both in New York and Los Angeles. Would you welcome him, please? Jerry Seinfeld. Jerry? Con la salida de Johnny Carson en el año de 1992, empezaron a llegar sus herederos. Y ahí sí, esta magia nocturna se tuvo que multiplicar, pero también posicionar en diferentes estilos. Ahora, todos estos estilos, a fin de cuentas, lo que hacían era ser este filtro entre un día difícil, un día lleno de cargas, un día lleno de noticias. Y este filtro permitía que al apagar el televisor, la gente pudiera dormir un poquito más tranquila, después de haber sido bombardeado pues por los avatares de la vida y por las noticias. Esas que también salen justamente o salían sobre todo de esta caja era el televisor. Así pues llegaron estos herederos de Johnny Carson. Llega David Letterman con un estilo mucho más frío, mucho más cerebral, bastante irreverente. Jay Leno, que había crecido junto a Johnny Carson, con este estilo mucho más amable y tradicional. También llega Conan O'Brien con esta inteligencia absurda, bastante infantil. Grandes personajes con Conan O'Brien. Yo tengo mucho que decir, Conan. No soy solo una frase. ¿Sabías que una porción de bosque tropical del tamaño de Kansas es quemada cada...? Di lo tuyo. Yo no fui. Buen material. Volvemos enseguida. Quédate quieto. Solo yo puedo bailar. Llegan los dos Jimmys, Jimmy Fallon, que propone además juegos, ¿no? Hace estos programas de entretenimiento, pero volviendo al juego. Jimmy Kimmel, que siempre mete este sarcasmo envuelto dentro de un comentario emocional. I don't think what I have to say is going to make much of a difference. If you like me, you like me. If you don't, you don't. I have no illusions about changing anyone's mind. But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. I have many friends and family members on the other side who I love and remain close to, even though we don't agree on politics at all. I don't think the murderer who shot Charlie Kirk represents anyone. This was a sick person who... El británico James Corden, que cambió el escritorio por el coche. Entonces empezó a hacer esta sarta de entrevistas desde un coche. Llega Seth Meyers, que desde su Late Night Show empieza también con un monólogo político muy agudo. Y llega Stephen Colbert para convertirse en este confidente,
en este hermano mayor. I like to do a late night show, a late night comedy show that was about love. And I don't know if I ever figured that out, but at a certain point, and you can guess what that point was, I realized that in some ways we were doing a late night comedy show about loss. And that's related to love, because sometimes you only truly know how much you love something when you get a sense that you might be losing it. And 10 years later, in September of 2025, my friends, I have never loved my country more desperately. Y en el año 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, el primero que vuelve es David Letterman. Pero aquí llega un David Letterman completamente diferente, mucho más vulnerable, sin tanto artificio, y empieza a llevar a la gente de la mano para poder digerir lo que había pasado. También es durante la pandemia donde Stephen Colbert cambia los foros de televisión por su casa y desde su casa acompaña a la audiencia como si fuera un psicólogo colectivo. My daughter did my makeup tonight. I think I looked rather nice. Hello. You like? Come here. What's up? Come here, buddy. Come on. What's up? David Letterman acabó por romper el molde que había dejado Johnny Carson porque tenía un gran desdén por la formalidad. Jay Leno, con este estilo, como ya les dije, más convencional, pero reinó en audiencias, pero perdió ese filo. Conan O'Brien trajo lo absurdo, pero a la vez lo intelectual. Luego vinieron los dos Jimmys, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Gordon, y no solo cambió el escritorio por el coche, sino también cambió la entrevista por el sketch, el debate por el karaoke. Seth Meyers encontró el comentario político como el gran nicho que esperaba, pero era más que nada un editorial de lo que estaba pasando disfrazado de chiste. Trevor Noah, el sudafricano, aunque no encajaba exactamente en el molde tradicional de late night desde su Daily Show, representó una versión más global, obviamente un extranjero, más diversa de lo que puede ser un anfitrión nocturno. Samantha Bee, John Oliver, todos contribuyeron a empujar los límites del formato, hasta que lo rompieron. ¿Y por qué digo que lo rompieron? Porque dejaron de ser estos líderes de opinión para convertirse en anfitriones de una fiesta, y una fiesta bastante sin importancia. Esto aunado con la aparición de Instagram, de TikTok, de Facebook, de que las personas ya no corremos a juntarnos en la televisión a las 11:30 de la noche o a la hora que fueran programados, y que cada quien se divierte en el silencio de su habitación, pues esto fue que todos estos programas fueran teniendo menos importancia y muchos de ellos desapareciendo. ¿Y perdemos algo con la desaparición de este tipo de programas? Bueno, se pierde un ritual que ha estado presente durante siglos. Desde este ritual alrededor de una fogata, ¿no?, contándonos historias, hasta el ritual de la aparición de la radio, cuando las familias se juntaban a escuchar a uno de sus programas favoritos, hasta el último vestigio, que justamente fueron estos late night shows, donde también estas familias o habitantes de una casa, cohabitantes de una casa, se juntaban para ver lo que estaba pasando, para participar, para comentarlo entre ellos. Se acabaron esos comentarios, habrán otros, y aquí los estaremos esperando. Gracias. Te invito a leer mi más reciente novela, Gatsby antes de Gatsby. Esta es la precuela del Gran Gatsby de Fitzgerald. Es un ejercicio de imaginación, pero con una profunda investigación histórica de quién fuera o quién creemos que fue Gatsby antes de ser el Gran Gatsby. ¿De dónde viene? Es una historia de migración, es una historia de todas estas personas que formaron los Estados Unidos, es una historia también del nacimiento del capitalismo voraz, pero sobre todo es la historia de un hombre construyéndose, a veces con mentiras, a veces escondiéndose. Es una historia, no necesitas haber leído el Gran Gatsby
para disfrutar de este libro. Ojalá lo goces y aquí abajo en la descripción te dejamos el link para poder comprarlo. Gracias.